¿Por qué carajo la señora esa le tapa la patente al auto? Mamá, me pasás 10.000 pesos. El susurro desesperado de su hijo, un soldado voluntario, era el preludio de una inmensa podredumbre. El leve moretón que descubrió aquella madre corriente, una simple señora, desenmascaró su verdadera identidad, la dama de hielo, general de división del ejército argentino y comandante de contrainteligencia. Se atrevieron a tocar a mi hijo. Desde el general al frente de la brigada hasta los pasillos del Congreso, su gélida espada apuntó directamente al corazón de un gigantesco cartel. En el nombre más frío y despiadado, el de una madre, el juicio que sacudiría los cimientos de la República Argentina estaba a punto de comenzar. Mamá, me transferís 30.000 pesos. La voz al otro lado de la línea era extraña. Era, sin duda, la de su hijo, Mateo Rojas, pero en lugar de la vitalidad que debía tener un joven de 20 años, había algo frágil, casi helado. La general de división Sofía Valiente se encontraba en la cúspide de la inteligencia militar argentina, pero en ese preciso instante, no era más que una madre preocupada por su hijo, un soldado raso. Sobre el escritorio de su despacho en el edificio Libertador, solo los documentos, alineados con una precisión milimétrica, delataban la naturaleza de su carácter. En su vida, todo debía estar bajo control. Sin embargo, Mateo era su única variable, su única debilidad. Suspiró brevemente, abrió la aplicación del banco en su teléfono y transfirió el dinero de inmediato. La paga de un voluntario es una miseria, pensó. Seguro necesita algo de la cantina. Lo dejó pasar. La grieta volvió a abrirse exactamente 2 semanas después. Mamá, ¿me podrías pasar 50.000 pesos? Esta vez, el monto había aumentado. La voz sonaba aún más apagada, más hundida. Sofía detuvo la lapicera con la que estaba firmando un documento de autorización. Sus instintos, afilados por décadas de servicio, detectaron una señal de peligro. Su trabajo consistía en leer los flujos de información militar y desenmascarar el engaño del enemigo. Y en la voz de su hijo, ahora mismo, había una mezcla inconfundible de engaño y miedo. ¿Qué razón podría tener un soldado, uno que llevaba menos de un mes en su destino asignado, para necesitar 50.000 pesos con tanta urgencia? Mateo no fumaba, y la comida se la proveía el regimiento. ¿Pasa algo, Mateo?, preguntó ella. No, es que necesito unas cosas. Cuando salga de Franco te explico todo, dale. La respuesta fue una evasiva. Sofía frunció el ceño. Había interrogado a incontables sospechosos e informantes a lo largo de su carrera. Un intento tan abrupto y escueto de cortar la conversación era la reacción típica de quien teme que la verdad se filtre si el diálogo se prolonga. Pero no insistió. La presión es más efectiva cuando el adversario no está preparado. Le envió los 50.000 pesos. Acto seguido, en lugar de llamar a su asistente, utilizó una línea segura para contactar directamente al suboficial mayor del regimiento de montaña en Chubut donde servía su hijo. Por supuesto, se identificó simplemente como la madre del soldado Rojas, llamando desde un número particular en Buenos Aires. Preguntó por el bienestar de Mateo, si estaba teniendo dificultades para adaptarse a la vida en el cuartel, o si por casualidad necesitaba dinero para algo. El suboficial mayor se limitó a dar respuestas protocolares, un discurso de manual sobre cómo la vida en la unidad era ordenada y todos los soldados se estaban adaptando bien. Sofía colgó y se quedó pensativa. La voz del suboficial era insensible. O bien estaba ocultando algo, o no sabía absolutamente nada. Una de dos. Y cuando llegó la tercera llamada, Sofía lo supo. No era una simple petición de plata. Era una señal de auxilio. Mamá, perdóname, de verdad, pero ¿me pasás 100.000? Ahora, por favor. La voz era casi un susurro. La tensión era palpable, como si la línea pudiera cortarse en cualquier segundo. La urgencia delataba que alguien podía estar escuchando cerca. 30.000, 50.000, y ahora 100.000. La escalada en las cifras.
Era un patrón evidente. En su mente, los circuitos analíticos de la comandante de contrainteligencia comenzaron a funcionar a toda velocidad. Esto no era un gasto voluntario. Era una extorsión. Alguien le estaba robando el sueldo a su hijo. La paga de un soldado es fija, y que le quitaran 100.000 pesos de una sola vez probablemente significaba que estaba ocurriendo justo después del día de cobro. Está bien. Te los mando, dijo, y transfirió el dinero. Inmediatamente después, se levantó. Sus ojos ya no eran los de una madre. Eran los de un depredador alfa que ha localizado a su presa. Llamó a su edecán. Cancela toda mi agenda de mañana. Es un viaje no oficial. No quiero el vehículo de comando, conseguime un auto particular de afuera. Voy a manejar yo. Se dirigió a su guardarropa personal y eligió la ropa más discreta que encontró, una campera y unos pantalones que no llamarían la atención. Mañana, no sería la general de división Sofía Valiente. Tenía que parecer una simple y desvalida señora de mediana edad, preocupada por su hijo, que iba de visita al cuartel. A veces, para ver la verdad, hay que ocultar el arma más poderosa. Al día siguiente, la ruta que se adentraba en la estepa patagónica de Chubut era especialmente desoladora. Sofía conducía ella misma. El Fiat Cronos que había conseguido no desentonaba en el camino de ripio que llevaba a la base militar. Al pasar por la guardia, el centinela apenas verificó su documento y le indicó el camino hacia la sala de visitas. Ella actuó deliberadamente torpe, observando todo a su alrededor. El aire en el regimiento era pesado, opresivo. Los rostros de los soldados estaban tensos, y en los ojos de los oficiales se adivinaba una mezcla de hastío y soberbia. Llevaba unos 10 minutos esperando en la sala de visitas cuando, a lo lejos, vio a Mateo que se acercaba. Su rostro estaba demacrado, visiblemente más delgado. El joven brillante de las fotos, sonriendo con sus amigos antes de enlistarse, había desaparecido por completo. Al entrar, Mateo forzó una sonrisa. «Mamá, ¿qué haces acá? No me avisaste». Sofía lo observó en silencio. Luego, lentamente, extendió la mano y le sujetó la barbilla. Mateo, sorprendido, intentó apartar la cara, pero ella la giró hacia la luz. Y entonces lo vio. Justo debajo de la línea de la mandíbula, donde comenzaba la oreja. Estaba hábilmente disimulado, pero en esa zona que rozaba el cuello de la camisa, quedaba un leve moretón. Ya estaba amarillento, pero era, sin duda, la marca de un golpe. Su corazón se convirtió en un témpano de hielo. ¿Qué es esto? Su voz era baja y serena, pero pesaba sobre el aire de la sala más que cualquier grito. Las pupilas de Mateo se dilataron de pánico. No es nada, ma. Me golpeé en el entrenamiento, nada más. Ya sabes cómo soy de torpe. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué es esto? La mirada de Sofía atravesaba las pupilas de su hijo. Era mentira. Las heridas de entrenamiento no dejan esa clase de marca. Era un hematoma típico, causado por un puño o un objeto contundente. Mateo no pudo soportar esa mirada. No era la de una madre corriente. Era la mirada de un ser absoluto que lo ve todo y que no acepta nada que no sea la verdad. Finalmente, los hombros de Mateo se desplomaron. De los ojos de aquel joven de 20 años brotaron las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Mamá, tengo mucho miedo. La confesión de Mateo fue devastadora. Todo era obra del jefe de su compañía. Un oficial con 2 soles en el cuello, recién salido del colegio militar, un tal teniente primero Santiago de la Torre. Exigía una colaboración a los soldados el día de cobro. Primero 30.000 pesos, luego 50.000. A los que se negaban, los castigaba sutilmente durante las maniobras, y por la noche los llamaba aparte para insultarlos y golpearlos. Los 100.000 pesos eran la nueva tarifa. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo denunció? Al jefe del batallón, al suboficial mayor.
La voz de Sofía temblaba, imperceptiblemente, de rabia. Nadie se anima, ma. De la Torre siempre dice que su viejo es un pez gordo del comando, que si chistamos, los únicos que nos jodemos somos nosotros. El otro día uno de los pibes dejó una queja anónima en el buzón. Esa misma noche se lo llevaron. A los pocos días lo trasladaron a otra unidad, fichado como soldado problemático. Soldado problemático. La etiqueta más sutil y destructiva del ejército. Encubrimiento organizado. Y en el centro, un teniente primero llamado Santiago de la Torre. El moretón de Mateo era el precio por haber dudado en depositar los 100.000 a tiempo. Sofía tomó en silencio la mano temblorosa de su hijo. Su mente ya era un torbellino de miles de planes. Esto no era un simple caso de abuso. Era un cáncer que carcomía los cimientos de la disciplina militar. Y ese cáncer se había atrevido a tocar a su hijo. Mateo, lo llamó. Él la miró con los ojos anegados en lágrimas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Hoy no pasó nada. Tuviste una visita normal y tu mamá se volvió a casa. Volvé a la cuadra. No le digas una sola palabra de lo que hablamos a nadie. Ni siquiera a tu compañero de catre. ¿Entendido? Mamá, ¿qué vas a hacer? Por favor, si yo me la aguanto. Mateo Rojas lo interrumpió. Mamá va a estar bien. Y vos también vas a estar bien. No, yo voy a hacer que estés bien. Se levantó. La visita había terminado. El leve moretón en el rostro de su hijo se había convertido en el gatillo que decidiría el destino de toda una unidad. Sofía salió de la sala de visitas, pero no se dirigió hacia la guardia. Giró y caminó sin vacilar hacia el corazón del regimiento, hacia el edificio principal donde se encontraba el despacho del jefe del batallón. Antes de que la visita de su hijo hubiera terminado oficialmente, su madre había decidido comenzar el juicio. Sofía caminaba hacia el edificio del comando del batallón. Su andar no era el de una mujer de mediana edad. Era el paso firme de alguien acostumbrado a las botas militares durante décadas, el paso de un comandante que avanza hacia su objetivo sin la menor vacilación. Los soldados y oficiales que se cruzaban en el pasillo la miraban con extrañeza, preguntándose qué hacía una mujer de civil en ese edificio y no en la sala de visitas, pero su aura gélida y autoritaria los intimidaba, y nadie se atrevió a detenerla. Sus ojos barrían todo, el tablero con el estado de la unidad, los lemas en las paredes, incluso la limpieza del suelo. Todo quedaba registrado y analizado en su memoria. Se detuvo en la entrada de la plana mayor. Un sargento de servicio se levantó de un salto. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Los civiles no pueden entrar en esta zona. Su voz denotaba sorpresa, pero intentaba seguir el protocolo. Sofía ni siquiera lo miró. Su vista estaba fija en la puerta del despacho del jefe de batallón. Llame al jefe, su voz fue baja y fría. El sargento se quedó perplejo. El teniente coronel está en una reunión ahora mismo. Si tiene algún asunto, por favor, espere en la sala de visitas y... Fue en ese momento cuando alguien salió del interior con un caminar arrogante. 2 soles de metal en el cuello. Un teniente primero con la soberbia de recién egresado brillándole en los ojos. El mismo nombre que había salido de los labios de Mateo Rojas, Santiago de la Torre. No estaba de servicio ese día, pero se había acercado a la plana mayor por curiosidad al oír el alboroto. Examinó a la mujer de civil de arriba abajo. No llevaba ropa cara, no parecía tener influencias. Solo una, señora, cualquiera, de las que vienen a visitar a su hijo soldado. ¿Qué pasa acá?, preguntó de la Torre, cruzándose de brazos. Solo entonces Sofía giró la cabeza para mirarlo. El hombre que había dejado un moretón en la mandíbula de su hijo, el que extorsionaba a los soldados, el cáncer que corroía la disciplina militar. Su mirada se heló, descendiendo a temperaturas bajo cero. Dije que llamaran al jefe. De la Torre soltó una carcajada. ¿Me está cargando?
Esta señora está completamente desubicada, le hizo un gesto al sargento con la barbilla. ¿Qué haces parado? Acompáñala a la guardia. A ver, señora, ¿cómo se le ocurre meterse así en el regimiento? Váyase ya. Sofía no se movió. Lo miró directamente a los ojos. Era una mirada como la que de la Torre jamás había recibido en su vida. No era compasión ni furia. Era como si mirara a un objeto inanimado, o a un condenado a muerte cuya sentencia ya ha sido dictada. De la Torre sintió una mezcla de irritación y una rabia inexplicable. El hecho de que una simple, vieja, civil se atreviera a mirarlo de esa manera paralizó su raciocinio. Dio un paso adelante y alzó la voz. ¿Pero quién carajo se cree que es, eh? Una señora de Morondanga que viene a visitar a un soldadito y se pone a armar quilombo. ¿Quién es su hijo? A ver. Decime quién es, que le voy a hacer la vida un infierno. Ándate de acá, te digo, cuando te lo pido por las buenas. La grosería. Era la señal de que había cruzado la línea. El sonido de Santiago de la Torre cavando su propia tumba. Todos los soldados de la plana mayor contuvieron la respiración. El sargento, nervioso, miraba alternativamente a de la Torre y a Sofía. Sofía, muy lentamente, llevó la mano al bolsillo de su campera. De la Torre pensó que iba a sacar su documento y sonrió con desdén. Pero lo que sacó no fue una billetera. Fue un teléfono satelital negro, encriptado, de uso militar. Imposible de hackear. Un dispositivo utilizado únicamente en el Olimpo de los generales. De la Torre no lo reconoció. Pensó que era un simple teléfono viejo. Sofía mantuvo presionado un botón de marcación rápida. Sonó un único tono. Se estableció la conexión. Dijo 2 palabras al auricular. Soy yo. Su tono de voz no había cambiado en lo más mínimo. Que el general de brigada de la 7ª Brigada de Montaña venga a mi posición inmediatamente. Le doy 10 minutos. Código Alfa. Habla la comandante de contrainteligencia. Y colgó. Un silencio sepulcral se apoderó de la plana mayor. Código Alfa. De la Torre no sabía lo que significaba. Pero la palabra, contrainteligencia, le resultaba familiar. Aún así, no pudo conectar ese término con la mujer que tenía delante. Se rió aún más fuerte. ¿Qué? ¿General de brigada? ¿Se volvió loca, señora? El general es amigo suyo. Se nos va a paralizar el regimiento por una chiflada. Su rostro se enrojeció de ira. Sintió que su autoridad había sido completamente ignorada. Sargento, ¿qué espera? Llame a la policía militar. Que saquen a esta mujer de acá ya. El sargento, vacilante, levantó el teléfono. Pero Sofía, inmóvil como una estatua, no miraba a de la Torre. Miraba el reloj de la pared. Contaba los segundos. 10 minutos. El tiempo había empezado a correr. 1 minuto. De la Torre seguía con los brazos cruzados, fulminándola con la mirada. Quería que esa situación terminara rápido. Ya estaba planeando cómo castigaría a esa mujer que se había atrevido a desafiarlo en su propia unidad. Aún no se le había ocurrido que su hijo pudiera ser Mateo Rojas, pero en cuanto averiguara de qué compañía era, le haría la vida un infierno a ese pibe. 3 minutos. El sargento había llamado a la policía militar, pero balbuceaba que, por alguna razón, no podía comunicarse. Toda la red telefónica de la base parecía haberse colapsado. Sofía no se movió. Su sola presencia aplastaba el aire de la oficina. 5 minutos. De la Torre empezó a sentir una extraña inquietud. ¿De dónde sacaba esa mujer tanta confianza? La bravuconada de llamar a un general. ¿Y si por casualidad fuera cierto? No, imposible. Sacudió la cabeza. 7 minutos. A lo lejos, empezó a oírse un sonido tenue.
Al principio, pensó que era el viento de la estepa. Pero el sonido creció rápidamente. Eran sirenas de vehículos. No de la policía local. Era el sonido ronco y amenazante de las sirenas de escolta de un vehículo de alto mando militar. 8 minutos. El sonido de la sirena ya era lo suficientemente fuerte como para hacer temblar toda la base. Todos los soldados de la plana mayor se asomaron a las ventanas. El rostro de la Torre comenzó a crisparse. No puede ser, no puede ser. 9 minutos. El chirrido agudo de neumático frenando bruscamente se oyó justo frente al edificio del comando. Las sirenas se callaron de golpe. Simultáneamente, se oyeron varias puertas de vehículos abrirse y cerrarse con violencia. Y luego, el eco de botas pesadas y apresuradas resonando en el pasillo. No era una o dos personas. Eran varios oficiales corriendo a toda velocidad. Y 10 minutos. Exactamente 10 minutos y 2 segundos después, la puerta de la plana mayor se abrió de par en par, casi arrancada de sus bisagras. El primero en entrar fue el jefe de batallón, un teniente coronel con 2 soles plateados. Su rostro estaba pálido como el de un hombre que acaba de recibir una sentencia de muerte. Empapado en sudor y jadeando, se detuvo en seco al ver a Sofía de civil y se quedó congelado. Pero el verdadero espectáculo venía detrás de él. Apartándolo bruscamente, entró un hombre con 2 estrellas brillantes en los hombros. La insignia de un general de brigada. Era Aníbal Ferreira, comandante de la 7ª brigada. Estaba en uniforme de combate, pero sin gorra, y uno de sus borceguíes estaba desatado. Al ver a Sofía, gritó con la desesperación de alguien que ha perdido la razón. Subordinación y valor. Su voz retumbó por todo el cuartel. Se cuadró en la posición de firmes y ejecutó el saludo militar más perfecto de toda su carrera. Mi general. General de brigada Ferreira, comandante de la 7ª brigada de montaña. Perdón por la demora. El tiempo en la plana mayor se detuvo. El cerebro de la Torre se negaba a procesar la escena. Mi general. Un general de brigada, llamando, mi general, a esa señora y saludándola. Un general que saluda a otro general. En el ejército había mujeres, pero que él supiera, solo una mujer en toda la fuerza podía ostentar un cargo de ese rango. La comandante de contrainteligencia. La bruja de hielo que controlaba toda la información del ejército y que, según decían, tenía agarrados del cuello a todos los generales. La general de división, 3 estrellas, Sofía Valiente. El mundo de la Torre se volvió amarillo. Las groserías que había escupido minutos antes resonaron en sus oídos. Señora desubicada. Le voy a hacer la vida un infierno a tu hijo. Se dio cuenta de lo que había hecho. No se había metido en la jaula del tigre. Había estado jugando con fuego dentro de las fauces del mismísimo tigre. Sofía no devolvió el saludo del general. Lenta, muy lentamente, giró la cabeza y miró al petrificado de la Torre. Su voz era tan fría y afilada como un punzón de hielo. ¿Se atrevió? Fueron solo 2 palabras. De la Torre casi se desploma en el acto. Solo entonces Sofía miró al general. General, le di 10 minutos. Tardó 10 minutos y 2 segundos. Omita la presentación, su voz no tenía ni una pizca de emoción. A partir de este momento, ordene la inmovilización de todas las tropas de esta unidad. Cierre la guardia y bloquee todas las comunicaciones. Jefe de batallón, general, detrás de mí. Y entonces, Sofía extendió un dedo largo y fino hacia el tembloroso de la Torre. A ese teniente, relevo inmediato del servicio. El general contuvo el aliento. Y que se arrodille en ese rincón y espere. Que no abra la boca ni respire fuerte sin mi permiso. A de la Torre se le aflojaron por completo las piernas. Cayó de rodillas, no por la orden, sino por puro terror. Lo que se ocultaba bajo la campera de esa señora no era el amor de una madre.
Eran las 3 estrellas plateadas de un general de división que podían congelar a todo el ejército argentino. El juicio había comenzado. El aire en la plana mayor era tan denso y frío como el polvo de acero. El terror absoluto dominaba el espacio, ahogando hasta el sonido de la respiración. El general de brigada Aníbal Ferreira, aún sin recibir la orden de romper filas, permanecía en posición de firmes, sintiendo como toda la sangre de su cuerpo se le acumulaba en los pies. Sus 2 estrellas en el hombro no eran más que trozos de metal deslucido ante el aura glacial de la general de división Sofía Valiente. El jefe del batallón ya había perdido el juicio, y el teniente primero de la torre, que hasta hacía unos momentos la había llamado vieja y la había insultado, temblaba arrodillado en el suelo como una hoja. Se notaba una mancha húmeda extendiéndose en su pantalón de combate, pero nadie tenía el ánimo para señalarlo. Sofía no invitó a nadie a sentarse. Entró con paso firme al despacho del jefe del batallón, dejando la puerta abierta de par en par. Se detuvo frente al escritorio, pero no se sentó en la silla del jefe. Ese era un lugar que pronto ocuparía un acusado. Se quedó de pie junto a la ventana, observando el exterior. La plaza de armas del regimiento se extendía ante ella. El corazón de una unidad que, hasta hacía unos instantes, latía en paz, o mejor dicho, se pudría en paz. Era hora de extirpar ese corazón. General, dijo Sofía sin apartar la vista de la ventana. Su voz era cortante como un cristal roto. Aníbal Ferreira dio un respingo y respondió con una voz que era casi un chillido. Sí, mi general. Todavía no entiende la situación. Sigue ahí parado. Solo entonces Ferreira pareció volver en sí. Con manos temblorosas y sudorosas, sacó su propio teléfono militar encriptado. Su cerebro trabajaba a toda máquina, intentando desesperadamente descifrar las intenciones de la comandante. Inmovilización de tropas, cierre de la guardia, bloqueo de comunicaciones. Para ejecutar esas órdenes, llamó inmediatamente al jefe de su Estado Mayor. Su voz, quebrada por la furia y el miedo, era un desastre. Gritó órdenes para que la compañía de policía militar de la brigada y una unidad de fuerzas especiales se desplegaran de inmediato. Tenían que rodear el regimiento por completo, impidiendo que cualquier información, o cualquier persona, saliera de allí. Sofía observó en silencio las acciones del general. Luego, levantó de nuevo su propio teléfono, la línea directa de la comandante de contrainteligencia. Esta vez, no llamó a la brigada. Llamó al auditor general de las Fuerzas Armadas. Soy yo. Envía a todos sus fiscales a la 3ª compañía del 5º Regimiento de Infantería de Montaña, bajo el mando de la 7ª Brigada, ahora mismo. La orden de allanamiento y secuestro la ejecuto en el acto, bajo mi autoridad. Confisquen inmediatamente todos los documentos administrativos, los discos duros de las computadoras y los teléfonos personales de todos los oficiales, desde el jefe de batallón para abajo. Al otro lado de la línea, la voz sorprendida del auditor general se dejó oír, pero Sofía se limitó a dar la orden y colgó. No dio tregua. La siguiente llamada fue para el comandante de la Gendarmería Nacional. Comandante. La auditoría militar acaba de moverse. Quiero que establezca un comando de investigación conjunto en el lugar. Los cargos son abuso de autoridad, violencia, extorsión y abandono de funciones. Hizo una pausa y sonrió gélidamente. Y una indisciplina que roza la traición. No dejen a nadie sin investigar. 2 llamadas. Con eso, los 2 pilares del sistema de justicia militar argentino se pusieron en marcha hacia un humilde batallón, por orden de una sola persona. Esto no era una inspección. Era una declaración de guerra. Sofía colgó y finalmente se sentó en el sofá del despacho del jefe de batallón. No se sentó como una invitada. Se sentó en el lugar del interrogador. Con un gesto de la barbilla, señaló el sofá vacío frente a ella. Aníbal Ferreira y el jefe del batallón se acercaron. No se atrevieron a sentarse, quedándose de pie, rígidos. Siéntense.
Los dos oficiales se sentaron mecánicamente en el borde del sofá. Entonces, Sofía miró a De la Torre, que seguía arrodillado. «¿Ese teniente Santiago de la Torre, dijo que se llamaba?» Lo examinó con la misma mirada de desprecio con la que se mira a una cucaracha. Le dijo al soldado Mateo Rojas que su padre era un pez gordo del comando. «No es así. ¿Y qué si se quejaba? Saldría perdiendo». «¿Es eso cierto?» De la Torre no respondió. No podía. El terror le había paralizado las cuerdas vocales. La mirada de Sofía se desvió hacia el jefe del batallón. «Teniente coronel, me va a decir que no sabía que un jefe de compañía de su unidad andaba haciendo estas cosas». El teniente coronel Carlos Ibáñez tenía los labios blancos y secos. Buscó desesperadamente una excusa. Mi general, no se me informó de... Mentira, la voz de Sofía hizo que la temperatura del despacho bajara 10 grados. No subestime la red de información de contrainteligencia. Hace 3 meses, el suboficial mayor le informó de las quejas de los soldados. Pero usted lo ignoró. ¿Por qué? Sus ojos perforaron las pupilas del jefe de batallón. ¿Por qué lo ignoró? ¿Por los contactos de ese teniente? Hizo una pausa. Sí. El general de división Ricardo de la Torre, comandante del tercer cuerpo de ejército. Ese es el padre del teniente de la Torre, ¿verdad? La última pizca de color desapareció del rostro del teniente coronel Ibáñez. La comandante de contrainteligencia. Ya lo sabía todo. Su historial de llamadas, su línea de informes, incluso con quién había jugado al golf. Esto no era un interrogatorio, era una ejecución. El hijo de un comandante de cuerpo supongo que era demasiado para un simple jefe de batallón. Así que lo tapó. Esa era su manera de hacer las cosas. Sofía se volvió de nuevo hacia el general de brigada. General Ferreira, lo mismo va para usted. No importaba lo que hiciera el hijo del comandante del cuerpo en una de sus unidades, usted miró para otro lado. Para no molestar al general de la Torre y asegurarse de que su próximo ascenso no corriera peligro. Así es como consiguió sus estrellas. Ferreira se levantó de un salto, intentando arrodillarse. Mi general, no es así. Yo. Silencio. Sofía cortó su excusa sin piedad. La comodidad y el arribismo de ustedes dos le dejaron un moretón en la mandíbula a mi hijo. En ese instante, todos en la oficina lo entendieron. Mi hijo. El origen de todo. El soldado que habían tocado era la cría de esta dama de hielo. Sofía se levantó. Jefe de batallón, usted también queda relevado del servicio. Cuando lleguen los investigadores de la gendarmería, será detenido junto a ese teniente. Salió del despacho. En el pasillo ya se había desplegado la policía militar de la brigada, que había llegado por orden del general. Controlaban la plana mayor con un aire sombrío. Sofía los pasó de largo y se dirigió de nuevo hacia la sala de visitas donde estaría su hijo. Pero no para verlo. Encontró el teléfono público que él habría usado. Y junto a él, miró el buzón de quejas y sugerencias. Estaba cubierto por una fina capa de polvo. Hacía mucho tiempo que nadie lo abría. Era la prueba de que la confianza había muerto. Sofía arrancó el candado del buzón con sus propias manos. Dentro, estaba lleno de papeles amarillentos. Empezó a leerlos uno por uno. Denuncias contra el teniente de la Torre, abusos de los suboficiales, y la desesperación ante unos mandos que lo ignoraban todo. Sus manos temblaban de rabia. Esto no era una unidad militar. Era un infierno perfectamente aislado. Lo encontré, murmuró. Era una nota escrita con la letra de su hijo, Mateo Rojas. Decía 3 palabras: por favor, ayuda. Dobló la nota con cuidado y la guardó en su bolsillo. Ya no era una simple prueba. Era la justificación de su juicio. El tiempo en el regimiento se había detenido.
Todas las actividades se suspendieron y se ordenó a los soldados que permanecieran en sus cuadras. En la plaza de armas, comenzaron a llegar sedanes negros y camiones militares. 30 minutos después de que la policía militar de la brigada sellara el perímetro, llegaron los fiscales militares y los agentes especiales de contrainteligencia. Se movían con la precisión de una unidad de fuerzas especiales infiltrándose en territorio enemigo. Sus objetivos eran claros: el despacho del jefe de batallón, la plana mayor y las oficinas de las compañías. La de la tercera compañía, utilizada por el teniente de la Torre, fue la primera en ser clausurada. Los investigadores comenzaron a desmantelar sin piedad su armario personal y su escritorio. Salieron a la luz libretas de cuentas bancarias a nombre de terceros, relojes de lujo que parecían haber sido recibidos como sobornos de los soldados, y pruebas de cómo había abusado de su poder, jactándose de la influencia de su padre. Mateo Rojas estaba sentado en su catre. Sus compañeros y los suboficiales miraban furtivamente por las ventanas, sin entender qué estaba pasando. Algunos decían que había llegado un alto mando de inspección, otros susurraban que había ocurrido un accidente grave. Solo Mateo sabía la verdad. Que en el centro de todo ese caos estaba su madre, la misma que lo había abrazado hacía un rato. Su mente era un torbellino. Siempre había pensado que su madre era una empleada civil de alto rango en el ministerio. Pero la mujer que había visto hoy no era la madre cariñosa que conocía. Un general de brigada suplicándole, un jefe de compañía arrodillado. Era surrealista. Mateo sintió que estaba en el ojo de un huracán gigantesco. Al mismo tiempo, el recuerdo de los gritos de su torturador, el teniente de la Torre, resonaba en sus oídos, y sintió una extraña sensación de liberación. Mientras tanto, el despacho del jefe de batallón se había convertido en un puesto de mando de investigación improvisado. Los fiscales militares y los agentes de contrainteligencia se instalaron allí. El general Ferreira ni siquiera podía volver a su propio despacho, y esperaba ansioso en el pasillo. Aún no podía prever cuál sería su destino. Solo podía hacer una cosa: informar de la situación a su superior directo y padre de Santiago de la Torre, el comandante del tercer cuerpo de ejército, el general de división Ricardo de la Torre. Con manos temblorosas, Ferreira hizo una llamada directa al comandante. Subordinación y valor. Mi general, habla el comandante de la séptima brigada. Al otro lado de la línea, la voz grave del general de la Torre preguntó qué ocurría. Ferreira tragó saliva e intentó minimizar los hechos al informar. Dijo que la comandante de contrainteligencia había aparecido de repente en la unidad y que todo el regimiento estaba siendo inspeccionado por un problema con el teniente de la Torre. Pero el general de la Torre comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Sofía Valiente. ¿Por qué demonios iría esa mujer en persona a la unidad donde estaba su hijo? General Ferreira, pásame con esa mujer ahora mismo. Quiero oír de su boca qué le está haciendo a mi hijo. La voz del general de la Torre estaba cargada de irritación. Aunque ambos tenían 3 estrellas, la comandante de contrainteligencia no provenía de las armas de combate. Le molestaba el hecho de que se hubiera atrevido a poner un pie en su zona de operaciones y a tocar a su hijo. Ferreira, vacilante, abrió con cuidado la puerta del despacho. Sofía estaba revisando los documentos confiscados. A su lado, el suboficial mayor del regimiento sudaba a mares. Antes de tomar el teléfono, Sofía le hizo una última pregunta al suboficial. Suboficial mayor, usted debería haber sido el padre de todos los soldados de esta unidad. Pero, ¿qué hizo? ¿Se convirtió en el lacayo de ese demonio de teniente para chuparles la sangre junto a él? El suboficial se derrumbó en el acto. Mi general, yo seguía las órdenes del jefe de batallón y el padre del teniente me daba miedo. Entonces, usted no servía al ejército ni a los soldados, sino al comandante del cuerpo. Sofía escupió las palabras con frialdad y tomó el teléfono que le ofrecía Ferreira. Se identificó de nuevo. Habla la general de división Sofía Valiente, comandante de contrainteligencia. Al otro lado de la línea, la voz áspera del general de la Torre estalló. General Valiente,
¿Qué carajo está haciendo en mi jurisdicción? Por muy de contrainteligencia que sea, no puede poner patas arriba una de mis unidades sin la autorización del comandante del cuerpo. Si no se retira de inmediato, presentaré una queja formal a nuestros superiores. Era una amenaza. La presión de un comandante de cuerpo, su par en rango y un hombre influyente en el ejército de campo. Sofía escuchó en silencio. Todos los investigadores en la oficina contuvieron la respiración. Un choque de 3 estrellas contra 3 estrellas. Todos tragaron saliva. Cuando De la Torre terminó de hablar, Sofía abrió la boca. Su voz era un tono más baja y fría que cuando interrogó al suboficial. General De la Torre, me está amenazando. No es una amenaza, es el procedimiento. Aléjese de mi hijo ahora mismo. Su hijo, lo interrumpió. Su hijo está a punto de ser detenido por mis hombres. Los cargos son extorsión, agresión, abuso de autoridad y violencia. Y ahora mismo, estoy pensando en investigar si usted estaba al tanto de esto y lo encubrió, o si lo ordenó directamente. ¿Qué? Esta mujer. General, la voz de Sofía se cargó de una intención asesina. Mientras usted se sentaba en su trono de comandante, su hijo llevaba un reloj comprado con el dinero robado a los soldados y pisaba fuerte con unos borceguíes manchados con su sangre. Y se atrevió a tocar a mi hijo. Mi hijo. Con esas palabras, el general De la Torre se quedó momentáneamente sin habla. Sofía no colgó. Le lanzó su ultimátum. A partir de este momento, ordeno una inspección de contrainteligencia a todo el tercer cuerpo de ejército. Su despacho y su residencia oficial no serán la excepción. Cuelgue el teléfono y venga aquí de inmediato. Le doy 30 minutos. Si tarda un segundo más, el primer detenido será usted. Sofía colgó el teléfono bruscamente, como si no necesitara escuchar la respuesta. Le devolvió el teléfono a Ferreira. El general ya estaba lívido. Se dio cuenta de que esto no era algo que el comandante del cuerpo pudiera detener. Esta dama de hielo estaba tan furiosa que estaba dispuesta a enfrentarse a todo el tercer cuerpo de ejército si era necesario. Las puertas del infierno se habían abierto. En el instante en que Sofía Valiente le dio 30 minutos al general de división Ricardo de la Torre, el despacho del jefe del tercer batallón dejó de ser una simple oficina de investigación improvisada. Se convirtió en el frente de batalla donde el corazón del ejército de campo, responsable de la primera línea de defensa de la nación, chocaba frontalmente con el cerebro de la inteligencia militar. Los investigadores de contrainteligencia y los fiscales militares, abrumados por el aura glacial de Sofía y la intención asesina que acababa de proyectar al llamar al comandante del cuerpo, se movían como autómatas. Comenzaron a recuperar archivos borrados de los discos duros confiscados y abrieron todos los archivadores de la plana mayor. Sofía no estaba sentada. Estaba de pie, junto a la ventana, observando como una señora feudal desde su castillo como sus hombres se dispersaban por la plaza de armas hacia las cuadras de los soldados. Su interés no estaba solo en los papeles. Necesitaba confirmar con sus propios ojos el aire que se respiraba en el espacio donde su hijo Mateo y las demás víctimas dormían y vivían. Después de entregar al suboficial mayor y al relevado jefe de batallón a los investigadores, salió del edificio sin dudarlo. Su destino era la tercera compañía, el reino que De la Torre había gobernado y la cuadra de su hijo. Cuando Sofía entró en el edificio de la compañía, los gendarmes que custodiaban el pasillo se cuadraron al unísono. Dentro, el silencio era sepulcral. Los soldados estaban sentados en sus catres en posición de firmes, sin atreverse a levantar la cabeza. No sabían exactamente qué estaba pasando, pero habían visto cómo su rey, el teniente de la Torre, era arrastrado como un perro. Y ahora, la entidad que había derrocado a ese rey entraba en su espacio. Sofía caminó lentamente por el pasillo. El único sonido era el de sus botas. Se detuvo frente al catre que llevaba el nombre de Mateo Rojas. La manta estaba perfectamente doblada. Pero los ojos de Sofía no podían ser engañados. Con una mano enguantada, levantó la manta y la almohada.
debajo, descubrió una mancha tenue de sangre y lágrimas. Su hijo había llorado en silencio allí. Abrió su armario. Dentro había unas cuantas cartas de casa y una libreta gastada. La abrió. En sus páginas, anotadas por fecha, estaban las sumas de dinero entregadas a De la Torre. 30.000, 50.000, 100.000 pesos. Y al lado, los nombres de otros compañeros y las cantidades que habían pagado. No era una simple nota. Eran las pruebas, manchadas de sangre y lágrimas, que un joven había recopilado en medio del terror, con la esperanza de denunciar algún día ese infierno. Sofía cerró la libreta y la guardó en lo profundo del bolsillo de su uniforme. Miró a los otros soldados. Todos eran hijos preciados de alguien, de apenas 20 años. En sus ojos había una mezcla de miedo, resignación y una muy tenue esperanza. Sofía se dirigió a ellos. Soy la comandante de contrainteligencia. Su voz era baja, pero resonó en toda la cuadra. Hoy, como soldados, guardaron silencio ante órdenes injustas y la corrupción. Pero he visto en esta libreta cuál fue el precio de ese silencio. No estoy aquí para culparlos a ustedes. Estoy aquí para juzgar a quienes los convirtieron en esto. Señaló a un soldado especialmente delgado y asustado que estaba sentado en un rincón. Usted, levántese. El soldado se levantó como un resorte. ¿Qué le hizo el teniente de la Torre? Diga la verdad. Los labios del soldado temblaban. No se atrevía a hablar, mirando de reojo a los suboficiales. Aquí no hay suboficiales. Tampoco está su jefe de compañía ni su jefe de batallón. En este momento, el mando de esta unidad lo tengo yo. Le pregunto de nuevo. ¿Qué le hicieron? Su voz contenía una fuerza irresistible. Finalmente, los ojos del soldado se llenaron de lágrimas. Empezó a contar cómo el teniente de la Torre había roto su solicitud de permiso, cómo le había quitado todo el dinero que sus padres le habían enviado, y cómo, durante una guardia nocturna, lo había llevado aparte y lo había pateado con los borceguíes. Su confesión fue el detonante. De todas partes empezaron a surgir sollozos reprimidos y relatos de abusos. La cuadra se transformó en un confesionario gigante. Sofía escuchó en silencio cada testimonio de dolor, sin perder una sola palabra. Fue en ese momento cuando un estruendo que hacía temblar la tierra se escuchó a lo lejos. El sonido de las aspas de un helicóptero. El polvo de la plaza de armas se levantó en un remolino. 30 minutos. Habían tardado exactamente 28. Un helicóptero de mando negro aterrizó bruscamente y la puerta se abrió. 3 estrellas. El comandante del tercer cuerpo de ejército, Ricardo de la Torre. Con el rostro rojo de furia, saltó del helicóptero. Detrás de él venían el jefe de su Estado Mayor y el jefe de la policía militar del cuerpo. Como si fuera a someter a un intruso que había osado pisar su territorio, De la Torre caminó a grandes zancadas hacia la cuadra de la tercera compañía. Sofía dejó de escuchar los testimonios de los soldados, se dio la vuelta lentamente y se dirigió a la entrada. Los 2 generales de división se encontraron en medio del pasillo. Un comandante de campo, forjado bajo el viento implacable de la Patagonia, y la comandante de contrainteligencia, que vigilaba a todo el ejército desde las sombras de la inteligencia. Era como el choque de acero contra acero. De la Torre abrió fuego primero. Su voz temblaba de ira. General valiente. ¿Quién se cree que es para entrar aquí con sus tropas sin mi autorización? Esto es un claro abuso de poder. Retire a sus hombres inmediatamente. Su grito resonó en el pasillo. Pero Sofía no parpadeó. Lo miró directamente a los ojos. Abuso de poder, dice. General, entonces, ¿qué es esto? Sofía sacó del bolsillo la libreta ensangrentada que acababa de tomar del armario de su hijo y se la arrojó a la cara de la Torre. ¿Qué es esto? Es el registro de las extorsiones que su hijo les hacía a los soldados. Mientras su hijo hacía esto, ¿qué hacía usted, sentado en su trono de comandante del cuerpo?
De la Torre se quedó momentáneamente sin palabras al ver la libreta, pero pronto soltó una risa arrogante. ¿Armó todo este escándalo por un juego de niños? El ejército es así. Cuando las cosas se mueven, siempre hay algún rasguño. Esto se resuelve internamente. Juego. La voz de Sofía se volvió siseante como la de una serpiente. Dio un paso adelante. Entonces esto también es un juego. Abrió de par en par la puerta de la cuadra. Señaló a los soldados asustados y llorosos que había dentro. Los moretones de estos chicos también son un juego. Sus sueldos robados, sus permisos rotos, las palizas nocturnas, todo eso es un simple rasguño de la organización, como usted dice. General de la Torre, esos de ahí dentro son soldados. Si no pueden soportar una prueba como esa. Prueba. Esto no es una prueba, es un crimen. Y usted encubrió a un criminal. Sofía sacó su teléfono y reprodujo un archivo de audio. Era la voz del teniente de la Torre, jactándose de que su padre era el comandante del cuerpo mientras amenazaba a otro soldado. Los agentes de contrainteligencia de Sofía ya habían estado interceptando las comunicaciones de las figuras clave de la unidad. Su hijo usó su nombre para crear este infierno. Y usted lo consintió. ¿Y ahora quiere resolverlo internamente? General de la Torre, usted ha perdido su derecho a comandar. El rostro de la Torre pasó del rojo al púrpura. Intentó un último ataque desesperado. Sofía valiente. ¿Quién se cree que es para juzgarme? Yo soy el comandante responsable de este frente. Un burócrata de inteligencia como usted. Burócrata de inteligencia. Sofía sonrió fríamente. Bien. Pues esta burócrata de inteligencia le va a mostrar ahora cómo lo va a destruir. La orden de detención contra su hijo, el teniente Santiago de la Torre, acaba de ser emitida. Los cargos son extorsión calificada, agresión calificada y abuso de autoridad. Y usted, Sofía señaló el pecho de la Torre con el dedo, a partir de ahora será investigado oficialmente por contrainteligencia por abandono de funciones y encubrimiento. Todos estos soldados son testigos y esta libreta es la prueba. ¿Alguna queja? De la Torre se dio cuenta. Había entrado por su propio pie en la jaula del tigre. Sofía sabía que vendría, sabía que se resistiría, y había preparado todas las pruebas para acorralarlo ante sus propios ojos. Era una trampa. Un escenario de juicio perfectamente diseñado. Las 3 estrellas del general de división Ricardo de la Torre comenzaban a perder su brillo frente a la ira gélida de la general de división Sofía Valiente. El pasillo de la cuadra donde se enfrentaban los dos generales era un campo de batalla asfixiante. Ricardo de la Torre, que había vivido toda su vida como comandante de campo, no podía aceptar que su autoridad se desmoronara ante una oficial mujer, mucho más joven y que ni siquiera provenía de las armas de combate. Se aferró a su último resquicio de orgullo. General Valiente, no cruce la línea. Si yo caigo, todo este cuerpo de ejército se tambaleará. Se abrirá una brecha en este frente. ¿Puede asumir esa responsabilidad? Esto ya no es un problema de mi hijo, es un problema de seguridad nacional. Sacó el escudo más pesado que un militar puede esgrimir, la seguridad nacional. Su lógica era retorcida, atacarlo a él era amenazar la seguridad del país. Pero Sofía sostenía el martillo que haría añicos ese escudo. ¿Seguridad nacional? General de la Torre, ¿la seguridad de quién, exactamente? Su mirada gélida lo recorrió de arriba abajo. En este ejército, que se financia con los impuestos que el pueblo paga con sangre y sudor, y al que los padres confían a sus hijos con lágrimas en los ojos, robarles el sueldo a esos hijos, romperles los huesos y matarles el espíritu es lo que usted llama seguridad nacional. Sofía se giró para mirar a los soldados dentro de la cuadra. La verdadera seguridad es darles a esos chicos el coraje para apuntar sus fusiles al enemigo. Pero usted y su hijo hicieron que esos fusiles apuntaran hacia adentro. Un hombre como usted, que apuñala a sus propios hombres por la espalda,
es la verdadera brecha en nuestra seguridad. Como si ya no valiera la pena seguir hablando con él, pasó a su lado y le dio una orden al jefe de su equipo de investigación. A partir de este momento, ordeno la suspensión de funciones del comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, general de división Ricardo de la Torre. Informaré personalmente al jefe del Estado Mayor General del Ejército. Procedan inmediatamente al allanamiento y registro de su despacho y residencia oficial. Busquen registros de fondos ilegales, documentos relacionados con favores en ascensos, que no se les escape nada. Mi general. Esto es una insurrección. Un golpe de Estado. Gritó de la Torre, desesperado. El jefe de la policía militar de su propio cuerpo estaba justo detrás de él, pero no se atrevió a moverse. Las órdenes de la comandante de contrainteligencia dependían directamente del ministro de Defensa. Era la única fuerza que podía ignorar la cadena de mando de un comandante de cuerpo. Los investigadores de Sofía se acercaron a de la Torre. Eran respetuosos, pero firmes, al sujetarlo del brazo. «Tendrá que acompañarnos, mi general». Era una detención. Un general de división del ejército argentino, un comandante de cuerpo en servicio activo, siendo arrestado en el pasillo de una cuadra de una de sus propias unidades por la comandante de una unidad de inteligencia. De la Torre se tambaleó, como si le fallaran las piernas. Su rostro arrogante se contrajo en una mueca de desesperación. Se dio cuenta de que todo lo que había construido se había derrumbado en cuestión de horas por la codicia de su hijo, su propia soberbia y la furia de una madre. Mientras tanto, la plaza de armas se había convertido en un campo de concentración. Todos los oficiales del tercer batallón estaban reunidos allí. Con ojos aterrorizados, veían cómo sus comandantes caían uno por uno. El jefe de batallón, Carlos Ibáñez, ya había sido subido a un camión de la policía militar. El jefe de compañía, Santiago de la Torre, parecía haber renunciado a todo. Estaba sentado en el suelo polvoriento con la mirada perdida en el cielo. Tenía las manos esposadas. Y ahora veían como su dios, el comandante del cuerpo, era conducido por agentes de contrainteligencia hacia el helicóptero. La torre de Babel en la que creían se estaba desmoronando desde sus cimientos. Sofía se paró en el centro de ese caos. Miró a los oficiales reunidos en la plaza de armas. Su vista se detuvo en una persona. El primero que la había encontrado, el general de brigada Aníbal Ferreira. Él, que había presenciado toda la catástrofe, pensaba que preferiría estar muerto a estar en ese lugar. Sofía se acercó a él lentamente. Ferreira, por reflejo, ejecutó el saludo. Subordinación y valor. Sofía no le devolvió el saludo. General, hasta esta mañana, usted soñaba con su próximo ascenso mientras le hacía favores a ese teniente. Mientras la unidad bajo su mando se pudría hasta la médula, ¿intentó escuchar la voz de estos soldados aunque fuera una sola vez? Mi general, a mí no se me informó. Cierre la boca, lo cortó Sofía con firmeza. Su incompetencia y abandono de funciones lo convierten en cómplice de esos criminales. No tiene ni la autoridad ni la capacidad para solucionar esta situación. Sacó una lapicera del bolsillo interior de su chaqueta y se la arrojó. Ferreira, desconcertado, la atrapó. Para mañana a la mañana, quiero su solicitud de retiro en mi escritorio. Le doy la oportunidad de que se vaya por su cuenta. Antes de que tenga que arrancarle las estrellas yo misma. Es la última piedad que le ofrezco. Ferreira, con la lapicera en la mano, temblaba. Su carrera militar había terminado. Las 2 estrellas que llevaba en el hombro se habían desprendido por una lapicera arrojada por una señora que había venido a visitar a su hijo. Todo estaba resuelto. La unidad sería sometida a una inspección que equivalía a un desmantelamiento, y los principales culpables habían sido detenidos. La cadena de mando estaba completamente rota. Sofía se dirigió hacia su hijo, Mateo Rojas, que había sido aislado en un rincón de la plaza de armas. Mateo había observado atónito todo el proceso, su madre arrestando a un comandante de cuerpo y expulsando a un general.
¿Era esa realmente su madre? ¿La misma persona que le preparaba la comida y le curaba las heridas? Parecía irreal. Sofía se paró frente a su hijo. Su rostro seguía siendo tan frío como el hielo. Pero su mirada, por un instante, vaciló muy levemente. En silencio, extendió la mano y acarició el leve moretón que aún quedaba en la cara de su hijo. Ya está todo bien. Con esa sola frase, Mateo se derrumbó, liberando todo lo que había contenido. Se aferró al uniforme de su madre y lloró como un niño pequeño. Sofía no lo abrazó. En su lugar, lo sujetó firmemente por los hombros. No llores, soldado Rojas. Antes que mi hijo, sos un soldado de la República Argentina. Un soldado no llora ante la injusticia, lucha contra ella. Grábate a fuego lo que pasó hoy. No permitas nunca más que vos o tus camaradas sufran este dolor. No era el consuelo de una madre. Era la orden de un comandante y la lección de un ser humano. Mateo se secó las lágrimas y, aunque se tambaleaba, se cuadró y la saludó. Sofía recibió el saludo de su hijo. No lo dejaría en ese lugar. Tenía la intención de llevarlo al lugar más seguro y al mismo tiempo, más feroz. El sol se estaba poniendo. Un atardecer rojizo teñía la plaza de armas. Sofía levantó su teléfono para hacer su último informe. Era para el ministro de Defensa. Habla la comandante. La extirpación del tumor en la unidad subordinada al tercero cuerpo de ejército ha sido completada. Finalizamos la intervención quirúrgica y comenzamos la fase de reconstrucción total. En su voz no había rastro de emoción. El juicio había terminado, y ahora debía volver a su puesto como comandante de contrainteligencia. La purga de sangre, que había comenzado con el moretón de un hijo, llegaba a su fin. La tercera compañía se convirtió en una unidad fantasma. La cadena de mando se había, literalmente, evaporado. El comandante del cuerpo y el jefe del batallón fueron detenidos, el comandante de la brigada desapareció para escribir su solicitud de retiro, y el problemático jefe de compañía fue encarcelado. Lo que quedó en la unidad fue miedo, caos y la espada de Sofía, el equipo de investigación de la Dirección de Contrainteligencia. Como mensajeros de la muerte vestidos de civil, revolvieron cada rincón de la base. En sus ojos no había compasión ni piedad, solo el frío brillo de acero de una misión por cumplir. Los soldados fueron separados de sus cuadras y sometidos a interrogatorios individuales. Al principio, aterrorizados, no abrían la boca, pero al darse cuenta de que todos los que los oprimían habían desaparecido, la verdad brotó como un dique roto. La violencia y la extorsión de De la Torre eran solo el principio. Salieron a la luz pruebas de que el suboficial mayor desviaba suministros para uso personal, que el encargado de la compañía manipulaba los días de permiso de los soldados a cambio de sobornos. Incluso se descubrió que el jefe del batallón había malversado fondos de entrenamiento para pagar el combustible de su auto particular. La unidad estaba podrida de la cabeza a los pies. Sofía recibía informes de todo este proceso en el despacho del jefe del batallón, ahora convertido en su puesto de mando temporal. No devolvió a su hijo Mateo a esa infernal cuadra. Mateo esperaba bajo la protección de agentes de contrainteligencia en una sala aislada de la enfermería del regimiento. Era un testigo y el punto de partida de esta gigantesca tormenta. Sentado en una cama de la enfermería, Mateo miraba por la ventana el paisaje de una unidad completamente paralizada y, de vez en cuando, los rostros desesperados de los oficiales siendo escoltados por los investigadores. Comprendió que su madre, esa mujer que él creía una simple empleada pública, era la entidad absoluta que manejaba todos los hilos. No era tanto alivio como una sobrecogedora reverencia, como si estuviera frente a una inmensa cordillera. El epicentro del terremoto fue la tercera compañía, pero sus réplicas sacudieron a todo el Ministerio de Defensa. La detención de un comandante de cuerpo en servicio activo era un hecho sin precedentes en la historia del ejército. La reacción del ejército de campo fue más allá de lo imaginable. No solo las unidades subordinadas al tercero cuerpo de ejército, sino también los generales del Estado Mayor General del Ejército estaban a punto de levantarse.
Acusaron las acciones de Sofía de ser una insubordinación que rompía la jerarquía militar y creaba un grave vacío en la seguridad del frente. Los teléfonos no paraban de sonar. El ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Todos exigían una explicación a Sofía. O intentaban presionarla. Sofía delegó todas esas llamadas a su edecán y solo aceptó una, la línea directa del ministro de Defensa. Habla la comandante. Al otro lado de la línea se oyó la voz furiosa del ministro. Exigió la liberación inmediata del comandante del cuerpo y una explicación personal sobre el incidente. La recriminó, diciendo que su acción unilateral había puesto en peligro a todo el ejército. Sofía escuchó en silencio hasta que el ministro terminó. En el instante en que el ministro hizo una pausa para tomar aire, Sofía habló. «Ministro, ¿me está recriminando a mí?». Su voz era tan serena que resultaba escalofriante. «En este momento, estoy protegiendo el puesto en el que usted está sentado». El ministro no entendió de inmediato el significado de esas palabras. Sofía continuó. «¿Cree que el general de la Torre simplemente encubrió las fechorías de su hijo? Si es así, ministro, todavía no ha comprendido la esencia del problema. De la Torre usó su posición como comandante de cuerpo para cometer delitos de corrupción en contrataciones militares, tráfico de influencias en ascensos e incluso, tenemos sospechas de que filtró parte de planes de operaciones, considerados secreto militar, a una empresa específica de defensa. Levantó un documento que un investigador acababa de traerle. Ministro, ¿sabía usted que el general de la Torre presionó al comandante de la 7ª Brigada el trimestre pasado para que adquiriera de forma irregular equipos de comunicación de una empresa en particular? Resulta que esa empresa está dirigida por el primo de su esposa. Al otro lado de la línea, se oyó una respiración entrecortada. La furia del ministro se transformó instantáneamente en miedo. Sofía lo sabía todo. La comandante de contrainteligencia. No solo controlaba la información del ejército, sino también todas las debilidades de la cúpula militar. La espada que apuntaba de la Torre podía, en cualquier momento, girarse hacia ahí. General Valiente, ¿eso qué quiere decir? No he arrestado a de la Torre. He extirpado un tumor purulento. Si usted, ministro, intenta detener esta operación, ese pus lo salpicará. No empecé esto para salvar a mi hijo. Lo estoy haciendo para salvar al ejército argentino. El moretón de mi hijo fue solo el primer síntoma que me permitió descubrir este gigantesco cáncer. Le dio al ministro una opción, permitir la investigación y conservar su puesto, o hundirse con de la Torre. El ministro tuvo que tomar una decisión inteligente. Confío plenamente en el juicio de la general Valiente. Tome todas las medidas necesarias. Solo le pido que se asegure de que la agitación en el ejército sea mínima. La llamada se cortó. Sofía colgó el teléfono. Había superado la primera ola. Pero sabía que esto no había terminado. Ahora que el gran árbol que era de la Torre había caído, los innumerables insectos que se escondían a su sombra saldrían a la luz. Le dio una orden al jefe de su equipo de investigación. Revisen a fondo todo el material incautado en la casa y el despacho del general de la Torre, especialmente sus registros de llamadas y transacciones financieras de los últimos 2 años. Encuentren a todos los peces gordos conectados con él. Ni uno solo. Los ojos de Sofía se dirigieron hacia la plaza de armas que se oscurecía fuera de la ventana. Puede escapar. La tormenta acababa de empezar. Y ella, de pie en el ojo del huracán, esperaba enemigos aún más grandes. La caída del general de división Ricardo de la Torre fue como la ruptura del centro de una vasta telaraña. Los investigadores de contrainteligencia comenzaron a seguir los hilos que él había dejado, remontándose por la red. No se trataba simplemente de corrupción en contrataciones o ascensos. La telaraña llegaba a generales clave del Estado Mayor, altos funcionarios del Ministerio de Defensa e incluso lobistas de la industria de defensa con conexiones políticas. La red envolvía densamente el corazón de la defensa argentina. Sofía, desde su puesto de mando temporal en el regimiento,
dirigía toda la investigación a distancia. No regresó a su cuartel general en Buenos Aires. Su permanencia en ese campo de batalla sangriento era en sí misma una poderosa advertencia para todo el ejército. El juicio aún no había terminado. Los investigadores encontraron varios teléfonos no registrados y libros de contabilidad en la caja fuerte secreta de la Torre. En esos libros había nombres en clave, fechas y cifras exorbitantes. Cuando el equipo de criptografía de Sofía logró descifrar esos nombres tras una noche de trabajo ininterrumpido, la lista fue impactante. Incluía 2 generales de brigada en servicio activo, un general de división con un puesto clave en el Estado Mayor y un funcionario civil de alto rango considerado una figura influyente en el Ministerio de Defensa. La insignificante extorsión de la Torre a sus soldados era un juego de niños en comparación con los cientos de millones de pesos de dinero negro que ellos manejaban. Sofía, mirando esa lista, se sumió en sus pensamientos. No se trataba de la corrupción individual de la Torre. Era un cartel masivo que había capturado la cúpula del ejército. Se cubrían las espaldas mutuamente, monopolizaban los puestos clave y se repartían el presupuesto militar como si fuera su propiedad privada. Sofía se dio cuenta de que no había tocado una manzana podrida, sino la caja entera. Este gigantesco cartel no iba a quedarse de brazos cruzados. Se prepararon para contraatacar y sobrevivir. Su método no era la guerra abierta. Era el más sutil y letal, la guerra mediática. 3 días después de la detención de la Torre, un periódico conservador publicó en primera plana un titular impactante: comandante de contrainteligencia detiene a un general para salvar a su hijo. Polémica por venganza personal. El contenido del artículo estaba hábilmente distorsionado. La violencia y la extorsión en el regimiento se minimizaban como roces menores que pueden ocurrir en la vida militar. En cambio, las acciones de Sofía se describían como el arrebato de una madre furiosa por el lloriqueo de su hijo, que antepuso sus emociones personales para destruir la cadena de mando militar. El artículo citaba a una fuente militar anónima para criticar duramente a Sofía por abusar de su poder para llevar a cabo una investigación forzada, lo que, según afirmaban, minaba la moral de las tropas en el frente y creaba una brecha en la seguridad. Era el contraataque del cartel. Atacaban el arma más poderosa de Sofía, su legitimidad. Intentaban convertir su juicio de una purga pública a una venganza personal. Explotaban su única debilidad, el hecho de que era madre. Sofía, en su puesto de mando temporal, leyó el periódico en silencio. Su edecán, incapaz de contener su ira, habló. Mi general, esto es una calumnia evidente. Debemos denunciarlo inmediatamente al comité de medios y al periodista. No, dijo Sofía, dejando el periódico y cortando a su edecán. Eso es exactamente lo que quieren. Que reaccione a cada artículo, que me muestre emocional. Quieren convertirme en una madre que ha perdido la razón. Pero si lo dejamos pasar, la opinión pública. La opinión pública no sigue la verdad, sigue la historia más sensacionalista. Sofía se levantó. En sus ojos no había ira. Estaban, si cabe, aún más fríos. Si quieren pintarme como una mujer obsesionada con una venganza personal, entonces con gusto completaré esa venganza. De la manera más justa, más exhaustiva y más cruel. Convocó de urgencia a los jefes de su equipo de investigación. Ellos también estaban inquietos por el artículo. Sofía se paró frente a ellos. No importa lo que diga la prensa, nuestra misión no cambia. Es más, ahora es más clara. Se burlan de nosotros, dicen que empezamos esto por un simple arrebato emocional. Pues bien, les responderemos con pruebas. Esos nombres en la libreta de la Torre. Ellos son los que están detrás de este artículo. Levantó el papel con la lista de nombres. A partir de hoy, realizaremos allanamientos y registros simultáneos a todos los que figuran en esta lista. No importa si es el despacho de un general de brigada, el Estado Mayor o el Ministerio de Defensa. Demuestren que no hay santuarios en el ejército argentino derribando las puertas de sus oficinas. La orden reavivó el fuego en los ojos de los investigadores.
Ya no era la lucha personal de la comandante. Era una guerra total entre la dirección de contrainteligencia, jugándose el honor del ejército, y el cartel de la corrupción. Sofía se quedó sola de nuevo. Miró por la ventana. El ataque de los medios era solo el principio. La presión política llegaría, y tal vez incluso su superior directo, el ministro, le daría la espalda. Podría quedar completamente aislada. Sacó del bolsillo la libreta ensangrentada de su hijo. La miró en silencio. Venganza personal. Tal vez tuvieran razón. El origen de toda esta furia era, sin duda, el amor de una madre por su hijo. Pero no negó ese sentimiento. Al contrario, afiló esa furia hasta convertirla en la espada más fría y cortante. Sí, pensó. Esto es una venganza. En nombre de mi hijo, Mateo Rojas. Y en nombre de todos los hijos de esta tierra que han sido pisoteados. Voy a arrancarles de raíz. Su fría promesa resonó sobre la plaza de armas del tercer batallón, que se hundía en la oscuridad. La espada, apuntando a la telaraña, estaba lista para volar hacia los enemigos que finalmente habían mostrado su verdadero rostro. Al amanecer, antes de que la oscuridad se disipara por completo, la operación comenzó simultáneamente en todo el país. Fue como una declaración de guerra. Los agentes de civil de la Dirección de Contrainteligencia y los fiscales militares desataron sus garras de acero sobre los nombres que figuraban en el libro secreto de la Torre. Un lujoso apartamento en Palermo, una oficina en un edificio gubernamental en el centro y los despachos de los generales en el edificio Libertador. No hubo santuarios. Desde su puesto de mando temporal, Sofía supervisaba toda la situación en tiempo real. Una de las paredes del despacho se había convertido en un enorme mapa de operaciones. Los puntos rojos que marcaban los objetivos se iban convirtiendo uno a uno en puntos azules, que significaban asegurado. El primer informe llegó desde el despacho del jefe de personal del Estado Mayor, el general de división Aníbal Ferreira, mano derecha de la Torre. Los investigadores derribaron una caja fuerte secreta oculta tras una pared de su despacho. Dentro encontraron los detalles de cientos de cuentas bancarias no declaradas y una lista de los ascensos a general programados para los próximos 3 años. No era una propuesta oficial. Era la lista de los perros fieles que el cartel de la Torre tenía previsto ascender. El segundo informe provino de la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa. El funcionario civil de alto rango, Juan Carlos Jiménez, intentó saltar por la ventana en cuanto comenzó el allanamiento de su oficina. En el cajón de su escritorio, después de ser reducido por los agentes, encontraron fajos de contratos ilegales con una empresa de defensa específica. La cantidad estipulada en esos contratos era miles, decenas de miles de veces mayor que el dinero insignificante que Santiago de la Torre había extorsionado a los soldados. Las pruebas eran abrumadoras. La realidad de cuán profunda y extensamente el cartel de corrupción centrado en de la Torre había carcomido el corazón del ejército quedó brutalmente expuesta. La investigación que comenzó con el moretón de un hijo había entrado en una fase en la que se estaba desmantelando una traición masiva que sacudía los cimientos de la defensa argentina. El allanamiento simultáneo que Sofía ordenó, ignorando la narrativa de venganza personal de los medios, fue la respuesta más contundente, demostrando que sus acciones no se basaban en emociones personales, sino en el deber público. Justo cuando pensaba que había ganado la iniciativa, mientras se llevaba un vaso de agua fría a los labios para tomar un respiro, su edecán se acercó con una tablet, informando de una novedad urgente. No era otro artículo de prensa. Era una solicitud de denuncia interna oficial de un soldado del tercer batallón, presentada a través de la red interna de contrainteligencia. El nombre del denunciante era soldado voluntario de primera Lucas Varela. Un soldado que había estado en la misma cuadra que Mateo Rojas. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Lucas Varela. Recordó su rostro entre los muchos que había visto en la cuadra. El soldado que se había quedado en un rincón, con una expresión particularmente asustada, sin decir una palabra. Ahora, solicitando protección, se presentaba para revelar la verdad sobre todo el asunto. Conéctenlo. Por orden de Sofía,
el soldado Varela apareció en el monitor a través de una videollamada. Su rostro todavía estaba lleno de miedo, pero se mordía el labio, como si hubiera tomado una decisión. Comenzó diciendo que había sido testigo de toda la violencia y extorsión del teniente de la Torre. Y su siguiente testimonio congeló a toda la sala de mando. El soldado Mateo Rojas no es una víctima. Era el tesorero del teniente de la Torre. La voz de Varela temblaba, pero el contenido de sus palabras era demoledor. Su versión era la siguiente: Mateo era hábil con las computadoras y la contabilidad desde antes de enlistarse, y el teniente de la Torre, al darse cuenta, lo convirtió en su hombre de confianza. Que Mateo era el encargado de recolectar el dinero de los soldados y llevar un registro en una libreta. Afirmó que cuando Mateo le pidió dinero a su madre, no fue porque lo estuvieran extorsionando, sino porque faltaba una parte del dinero recaudado y fue una farsa para cubrir el agujero. Esa libreta no la estaba guardando como prueba. Era el libro de contabilidad que él mismo llevaba. Hace poco discutió con el teniente por el reparto de las ganancias, y ahí fue cuando lo golpeó y le hizo el moretón. Y cuando se enteró de que su madre era la comandante, planeó todo esto como una venganza por haber sido traicionado. Era un contraataque perfecto. Un veneno mortal que sacudía toda la investigación de Sofía desde sus cimientos. Su hijo, Mateo, el origen de toda su legitimidad, la víctima inocente, era en realidad cómplice del autor principal. Si esto era cierto, Sofía se convertiría en una comandante despreciable y sin escrúpulos, que había arrestado a un general y puesto patas arriba a todo el ejército para encubrir el crimen de su hijo. La verdadera contraofensiva del cartel había comenzado. Como no pudieron doblegar a Sofía con la lanza de los medios, ahora apuntaban el cáliz envenenado a su talón de Aquiles, su hijo. La denuncia de Varela ya había sido filtrada a varios medios de comunicación. En cuestión de días, estallarían titulares como: hijo de la comandante de contrainteligencia, cómplice del principal autor de abusos en el ejército. Sofía miró fríamente a Varela a través del monitor. Vio la gigantesca mano que se escondía detrás de esos ojos. La estaban forzando a elegir. ¿Protegería a su hijo como madre? ¿O lo investigaría como comandante? Estaban convencidos de que, eligiera lo que eligiera, no podría escapar de esta trampa. Sofía cortó la conexión del monitor. Llamó a su edecán. Detengan al soldado Mateo Rojas ahora mismo. Los ojos del edecán se abrieron como platos. Mi general, pero... antes que mi hijo, es un testigo clave en este caso. No, a partir de ahora, pasa a ser un sospechoso clave. Se giró hacia todos los investigadores en la sala de mando y anunció: el testimonio del soldado Varela se considera de alta credibilidad. Aseguren la custodia del soldado Mateo Rojas inmediatamente y transfieran el caso al equipo de asuntos internos de la Dirección de Contrainteligencia. A partir de este momento, me retiro de toda la línea de informes sobre este asunto. La investigación sobre mi hijo se llevará a cabo según el reglamento, sin ninguna excepción. Fue una decisión que empujó a su propio hijo a la hoguera. El equipo de asuntos internos de contrainteligencia. Dependían directamente de la comandante, pero era el único departamento con la autoridad para investigar incluso a los familiares de la propia comandante. Se les conocía como los perros de caza de la comandante, pero eran seres con dientes capaces de morder incluso la correa de su dueño. Sofía había elegido el cuchillo más afilado para extirpar su parte más dolorosa. Mateo, que esperaba en la enfermería, fue escoltado por investigadores en un ambiente completamente diferente al de ayer, cuando los gendarmes lo habían guiado. No le pusieron esposas, pero la imagen de dos robustos investigadores sujetándolo por los brazos era, en la práctica, una detención. Mateo no sabía exactamente qué estaba pasando, pero sintió que las miradas de los otros soldados habían cambiado a desprecio y burla. El acomodado de la comandante, el cómplice, escuchaba sus susurros. La sala de interrogatorios era una pequeña habitación sin ventanas, improvisada en el sótano del edificio de mando. Mateo se sentó frente a dos investigadores del equipo de asuntos internos, con una mesa de por medio.
En sus ojos no había ni una pizca de compasión. Eran subordinados de Sofía, pero en ese momento, su misión era destruir al hijo de Sofía. Soldado Rojas, habrá oído el testimonio del soldado Varela. Es cierto. La voz del investigador era seca. Mateo se mordió el labio. No, señor. No mientas. La libreta que supuestamente llevabas es esta misma. El investigador arrojó sobre la mesa la libreta de Mateo, la misma que Sofía había recuperado, pero que ahora se había convertido en una prueba en su contra. Un soldado raso llevando un registro tan meticuloso. Tiene sentido. Esto solo se explica si eras vos el que manejaba el dinero. Era para tener pruebas. ¿Pruebas? ¿Pruebas para quién? ¿Para reportarle al teniente de la Torre tus logros? La presión era intensa. Mateo, un joven de 20 años, sentía que se derrumbaría bajo el peso de una acusación tan grave. Pero no se derrumbó. Recordó las palabras de su madre en la plaza de armas. Un soldado no llora, lucha. No, señor. Solo registré la verdad. Pensé que algún día tendría que revelar esto. Y aprovechaste la oportunidad cuando te enteraste de que tu madre era la comandante de contrainteligencia. Traicionaste al teniente de la Torre y te hiciste pasar por la víctima. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero negó con la cabeza. No sabía que mi madre era la comandante. Me enteré por primera vez cuando vino de visita. ¿Y cómo podemos creerte? El interrogatorio duró horas. Mateo se agotaba, pero se aferraba a la única verdad que tenía. Al mismo tiempo, Sofía estaba en otra sala de interrogatorios. No miraba la cámara de vigilancia de la sala donde sufría su hijo. Era un tabú que se había impuesto a sí misma, como comandante y como madre. En su lugar, frente a ella, estaba sentado el denunciante, Lucas Varela. Soldado Varela, gracias por tu valentía. Gracias a vos, la investigación ha tomado un nuevo rumbo. La voz de Sofía era sorprendentemente suave. Varela estaba tenso, pero parecía algo aliviado por su estatus de testigo protegido. Solo tenés que decir lo que viste. No tenés que temer nada. Yo te protegeré. Sofía le ofreció una taza de té caliente. Varela la tomó con manos temblorosas. Explicó con fluidez, siguiendo el guión que había preparado, cómo Mateo había sido el recadero de la Torre, cómo recolectaba el dinero y cómo ambos habían discutido. Sofía simplemente asentía, escuchando toda la historia. Cuando Varela terminó, Sofía le deslizó en silencio un papel. Esto también es cierto. Era un extracto bancario. La cuenta no estaba a nombre de Lucas Varela, sino de su madre. Exactamente 3 días antes, un día antes de que Varela decidiera hacer la denuncia interna, se había depositado una suma considerable, 5 millones de pesos, a nombre de una fundación. El rostro de Varela se puso blanco. Me dijeron que tu madre necesitaba una operación urgente. Qué hijo tan devoto. Pero esta fundación es muy extraña, ¿no? Rastreando el nombre del presidente, resulta que es el cuñado del dueño de esa empresa de defensa que el general de la Torre intentaba favorecer. La voz de Sofía seguía siendo suave, pero para Varela sonó como una sentencia de muerte. Y, esto también es cierto. Sofía le mostró una segunda foto. Era una foto de la hermana de Varela saliendo del colegio. Detrás, un auto negro la seguía a distancia. Imagino que temías que si rechazaba su propuesta, este auto le haría algo a tu hermana. Así que aceptaste su oferta. 5 millones de pesos y la seguridad de tu hermana a cambio de acusar falsamente a mi hijo. El cuerpo de Varela comenzó a temblar convulsivamente. Mi general, yo. Tenías 2 opciones. Una era informarme de esto inmediatamente y solicitar protección. La otra era ceder a su chantaje y cometer perjurio. Elegiste la segunda. Lo entiendo. Tu familia estaba en juego. Sofía se levantó.
Pero cometiste un error fatal. Pensaste que yo protegería a mi hijo. Pero yo metí a mi propio hijo en una sala de interrogatorios. ¿Sabes por qué? Agarró a Varela por la barbilla y lo obligó a mirarla a los ojos. Sus ojos estaban más fríos que el hielo. Para atrapar a ratas como ustedes. Porque en el momento en que dieras tu falso testimonio, la cola del cartel quedaría atrapada. Pensaste que me estabas ofreciendo un cáliz envenenado, pero fuiste vos el que se bebió el veneno. Varela se derrumbó en el acto. Llorando a gritos, lo confesó todo. Que había sido amenazado y sobornado a través del abogado de la Torre, y que todo el guión se lo habían preparado ellos. Sofía salió de esa sala de interrogatorios. Se dirigió directamente a la sala donde estaba su hijo. Cuando abrió la puerta, Mateo, a punto de desmayarse de agotamiento, y los investigadores que lo acosaban la miraron al mismo tiempo. Buen trabajo. El equipo de asuntos internos puede volver a la base. Los investigadores saludaron y se retiraron. En la habitación solo quedaron Sofía y Mateo. Hubo un silencio. Sofía se paró frente a su hijo. En silencio, le pasó una mano por el pelo revuelto. Fue duro, ¿no? Con esa sola frase, las lágrimas que Mateo había contenido volvieron a brotar. Lo sabía, mamá. Sabía que harías esto. Sofía no lo abrazó. En su lugar, lo sujetó firmemente por los hombros. Lo superaste. Como un hijo mío. Y como un soldado argentino. A partir de este momento, el soldado Mateo Rojas queda liberado de su condición de sospechoso y absuelto de todos los cargos. Confirmó que su hijo había salido por sus propios medios del infierno de una falsa acusación. Su apuesta más arriesgada había tenido éxito. Ahora, sostenía en su mano una nueva espada, la confesión de Lucas Varela. La punta de esa espada ya no apuntaba al abogado de la Torre. Apuntaba al verdadero cerebro que había orquestado toda esta conspiración. La confesión del soldado Lucas Varela se convirtió en la espada más temible y afilada en manos de Sofía. No se trataba de un simple caso de instigación al perjurio, era un mapa perfecto que demostraba cómo el cartel corrupto de la cúpula militar manipulaba a la opinión pública, destruía pruebas y amenazaba a soldados inocentes para proteger su fortaleza. Sofía había logrado que su hijo, Mateo, descendiera por sí mismo de la pira de una falsa acusación, y ahora estaba lista para lanzar esa misma brasa al corazón del enemigo. Su mirada ya no se detenía en peces pequeños como el abogado del general de la Torre. Rastreó el origen de los 5 millones de pesos. Una fundación fantasma creada por una empresa de defensa. Los fondos de la fundación provenían de una cuenta secreta en Suiza. Bajo la dirección de Sofía, los analistas cibernéticos y financieros de contrainteligencia trabajaron día y noche. Y finalmente, descubrieron al verdadero propietario de esa cuenta. En el momento en que el nombre apareció en el monitor, el aire en la sala de mando se congeló. Agustín Romero. Actual presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Si el general de la Torre era el brazo armado del cartel dentro del ejército, Romero era su escudo y su cerebro en la política. Manejaba el presupuesto militar, ejercía una influencia decisiva en los ascensos de los generales y, desde la cima de la pirámide de la corrupción en las contrataciones de defensa, controlaba el flujo de todo ese dinero negro. El nombramiento de la Torre como comandante del cuerpo había sido obra suya, y la campaña mediática para pintar a Sofía como una mujer cegada por la venganza personal también fue su meticuloso plan. La amenaza a la familia del soldado Varela para que diera un falso testimonio fue su último y desesperado intento de atacar la única debilidad de Sofía, su maternidad. Sofía se dio cuenta de que lo que había tocado no era solo una raíz podrida dentro del ejército, sino la cabeza de una serpiente gigante que carcomía la propia política de defensa de la República Argentina. Inmediatamente, recopiló todas las pruebas contra el diputado Romero y se preparó para presentarlas directamente a la Casa Rosada y al ministro de Defensa. Pero la serpiente fue más rápida de lo esperado. Romero intuyó que la red se estaba cerrando sobre él.
decidió enterrar políticamente a Sofía antes de que ella tuviera la más mínima justificación para atacarlo. Esa tarde, se presentó una moción de urgencia en el Congreso. Una resolución instando a la destitución de la comandante de contrainteligencia, general de división Sofía Valiente, por colapsar la cadena de mando militar y crear una grave amenaza para la seguridad nacional. Y para debatir esa moción, se convocó una audiencia a puerta cerrada para la mañana siguiente. Solo había una persona citada, Sofía Valiente. El cuartel general de contrainteligencia se sumió en el caos. El edecán y los jefes de investigación corrieron al puesto de mando temporal de Sofía. Todos le suplicaron que no asistiera. Mi general, es una trampa. El Congreso es su territorio. Es una artimaña para derribarla con lógica política, no con la ley militar. Es cierto. En el momento en que asista a esa audiencia, dejará de ser una militar en servicio activo para convertirse en una simple acusada, envuelta en su guerra de barro. Perderá el impulso para dirigir la investigación. Todos tenían razón. Entrar en el corazón de la política con uniforme militar era un suicidio. Romero planeaba calificar todas las acciones de Sofía como una insubordinación equivalente a un golpe de Estado, y con el apoyo de la opinión pública, destituirla. Sofía escuchó en silencio todas las súplicas. Miró por la ventana. La desolada barraca de la tercera compañía donde había estado su hijo Mateo. Y las innumerables heridas que quedaban en ese lugar. Se giró lentamente para mirar a sus subordinados. Su voz era tan fría y decidida como un témpano de hielo. Para cortarle la cabeza a la serpiente, hay que entrar en su cueva. Se levantó. Mientras yo mantengo su atención en la audiencia, ustedes llevarán a cabo la última misión. Le entregó una carpeta secreta al jefe de su equipo de investigación. Contenía los extractos de la cuenta suiza de Romero y pruebas concluyentes de que había creado empresa fantasma en el extranjero a nombre de su hijo para recibir sobornos de las contrataciones de defensa. En el momento en que yo entre al Congreso, ustedes allanarán simultáneamente la oficina de Romero en el anexo, su casa y la residencia de su hijo en el extranjero. No pueden dejar escapar ni un solo papel. Los ojos del jefe del equipo se agrandaron. Allanar la oficina de un diputado en funciones, y además, del presidente de la Comisión de Defensa, era un hecho sin precedentes en la historia constitucional. Era algo imposible sin la aprobación del presidente. Ya tengo la autorización del presidente. Sofía ya lo había preparado todo. En el momento en que presionó al ministro de Defensa, ya había asegurado una línea directa con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No le dio al ministro la oportunidad de darle la espalda, y obligó al presidente a tomar una decisión que definiría el destino del ejército argentino. Romero cree que me va a someter a un juicio público en el escenario de esa audiencia, pero ese escenario será el cadalso donde yo ejecute su sentencia de muerte. A la mañana siguiente, Sofía, acompañada únicamente por su edecán, se dirigió al corazón de la política argentina, el Congreso de la Nación. Una multitud de flashes de cámaras estallaron contra su rostro gélido. Sin responder a ninguna pregunta, caminó en silencio hacia la sala de la audiencia. Allí, la cabeza de la serpiente, Agustín Romero, la esperaba con una sonrisa maliciosa. La sala de la audiencia a puerta cerrada de la Comisión de Defensa Nacional estaba cargada de una tensión asfixiante. A pesar de ser a puerta cerrada, varios periodistas de medios afines a Romero ocupaban sus asientos con su consentimiento. Las paredes estaban revestidas de una lujosa madera, pero el aire era frío y húmedo. Romero ocupaba el asiento más alto, el del presidente de la comisión. A su lado, diputados de ambos partidos, unidos por intereses comunes, se sentaban como jueces de un tribunal medieval, mirando a Sofía desde arriba. Sofía se encontraba sola en el estrado de los testigos. Detrás de ella no había ningún abogado ni asesor. Solo las 3 estrellas en los hombros de su impecable uniforme de combate atestiguaban su identidad. Romero fue el primero en hablar. Su voz era la de un político afable, pero escondía un veneno afilado. General Valiente. La sesión de hoy es muy lamentable.
La comandante de contrainteligencia, que debería velar por la disciplina militar, ha sido quien, en cambio, ha destruido la cadena de mando, por motivos personales, ha arrestado ilegalmente a un comandante de cuerpo en servicio activo, un hecho sin precedentes. ¿Qué tiene que decir al respecto? Desde el principio, la enmarcó como una comandante cegada por la venganza personal. Sofía tomó el micrófono. Su voz, clara y precisa, congeló toda la sala. Diputado Romero, hay un error en su declaración que debo corregir. No he realizado ninguna detención ilegal. Me he limitado a detener e investigar a un sospechoso de crímenes evidentes, siguiendo los procedimientos establecidos en el Código de Justicia Militar. Procedimientos establecidos. Amedrentar a un comandante de brigada bajo el mando del comandante del cuerpo y asaltar una unidad subordinada engañando a su superior es un procedimiento establecido. Además, el hecho de que todo este asunto se originara por un incidente menor de violencia en el que estaba involucrado el hijo de la general, lleva a la opinión pública a ver esto no como un acto de servicio, sino como la furia de una madre. La voz de Romero se elevó. Los diputados presentes corearon su apoyo, hablando de venganza personal. Sofía esperó a que sus acusaciones alcanzaran su punto álgido. Luego, levantó la carpeta que había traído. Un incidente menor de violencia, dijo. Proyectó el primer documento en la gran pantalla. Eran fotos de las heridas, moretones y cortes de los soldados, junto con sus testimonios desgarradores. Este es el resultado de lo que usted llama un roce menor. A estos soldados les robaron su sueldo, fueron golpeados día y noche, y sus padres ni siquiera sabían que sus hijos estaban en un infierno. La sala quedó en silencio por un instante. Romero, sin inmutarse, contraatacó. Eso es un caso aislado de un oficial de esa unidad. Usar eso como pretexto para implicar a un comandante de cuerpo y a un comandante de brigada es una clara extralimitación en la investigación. ¿Extralimitación? Sofía sonrió fríamente. Entonces, por favor, dígame si esto también es una extralimitación. Proyectó el siguiente documento. Era el registro de las transacciones de dinero negro entre el general de la Torre, funcionarios del Ministerio de Defensa y empresas de defensa. Cientos de millones de pesos del presupuesto militar fluyendo hacia sus bolsillos, expuestos con todo detalle. El general de la Torre no es un simple negligente. Es un traidor que malversó el presupuesto militar y vendió la seguridad nacional. Y hoy, en este mismo lugar, pretendo revelar quién es el cerebro de esta masiva traición. Los ojos de Romero se entrecerraron. Se dio cuenta de lo que Sofía intentaba hacer. Trató de interrumpirla a toda prisa. Esto no es una conferencia de prensa de la general sobre su investigación. Retire ese documento. Diputado Romero, ¿conoce usted una fundación llamada El Roble Azul? Sofía atravesó las palabras de Romero con su pregunta. El rostro de Romero se tensó. Es la misma fundación fantasma que depositó 5 millones de pesos a la madre del soldado Varela. Y los fondos de esa fundación provienen de una cuenta secreta en Suiza. Sofía proyectó el último documento en la pantalla. Era el extracto de una cuenta de un banco suizo. El nombre del titular, Agustín Romero. La sala de audiencias quedó en un silencio sepulcral, como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Todas las miradas de los diputados y periodistas se clavaron en Romero. Él, con el rostro pálido como un muerto, temblaba mientras sostenía los papeles. Mentira. Todo es falso, es un montaje. ¿Cómo se atreve a difamar a un diputado de la nación? Gritó, desesperado. Saquen a esa mujer de aquí. Esto es un golpe de estado militar. Sofía, dirigiéndose a un Romero descontrolado, pronunció su sentencia final. Diputado Romero, a las 9 de la mañana, en el momento en que yo entraba en esta sala, el equipo de investigación de la Dirección de Contrainteligencia comenzó el allanamiento de su despacho en el Congreso, su domicilio particular y el apartamento de su hijo en Boston, donde supuestamente estudia. Un gemido escapó de los labios de Romero. Usted me convocó a este cadalso, ¿verdad?
tiene razón. Pero quien sube hoy a este cadalso no soy yo. Sofía hizo un gesto hacia la puerta de la sala. La puerta se abrió y gendarmes y fiscales militares entraron con rostros severos. Esto no se rige por la ley del Congreso. Hoy, en este lugar, en virtud de la autoridad que me confiere el Código de Justicia Militar por los delitos de traición y violación de la Ley de Secretos Militares, procedo a la detención de urgencia del diputado Agustín Romero. Fue un momento sin precedentes en la historia constitucional, la detención de un diputado en funciones por parte de las Fuerzas Armadas. Romero se resistió, gritando de incredulidad y rabia, pero no pudo evitar que unas frías esposas se cerraran en sus muñecas. La cabeza de la serpiente fue cortada por la espada más fría, sobre el escenario más espléndido que él mismo había construido. Pasó un año entero. Las Fuerzas Armadas argentinas vivieron el invierno más duro desde su fundación. La purga sangrienta que comenzó con la cabeza de serpiente que Sofía cortó se extendió por toda la institución. Decenas de generales en servicio activo fueron relevados, y altos funcionarios del Ministerio de Defensa, ejecutivos de empresas de defensa y los políticos que se habían aliado con ellos fueron llevados ante la justicia. El aleteo de una mariposa, que comenzó con el caso de agresión al hijo de la comandante de contrainteligencia, se convirtió en un huracán que arrasó con todo el ejército. La tercera compañía, el foco de la corrupción, fue completamente desmantelada y refundada con nuevos mandos y soldados. El general de la Torre y su hijo cumplían su condena en una prisión militar, recibiendo una paga por su trabajo que era inferior a los sueldos que habían robado a los soldados. El tiempo pasó y el otoño llegó de nuevo. En el cementerio de la Chacarita, cubierto por una espesa alfombra de hojas secas, Sofía, con su uniforme de gala y sus 3 estrellas brillantes, caminaba con paso firme hacia una lápida. En ella estaba grabado el nombre, mayor del ejército argentino, Javier Rojas. Su esposo, muerto en acto de servicio en una operación en la frontera hacía muchos años, y el padre de Mateo. Sofía ejecutó el saludo militar. Su rostro seguía siendo tan frío como el hielo, pero en su mirada, al contemplar la tumba de su esposo, se adivinaba una muy leve tristeza humana. Había dedicado su vida a ser una militar de la que su esposo no se avergonzara, y una madre de la que su hijo no se avergonzara. Entonces, detrás de ella, se escuchó el sonido de otras botas militares. Una sombra se proyectó sobre la lápida y resonó un saludo enérgico. Subordinación y valor. Cabo Mateo Rojas. Presenta sus respetos a la general. Sofía se giró lentamente. Allí ya no estaba el soldado asustado. Estaba su hijo, el cabo Mateo Rojas, un soldado que había superado una dura prueba y se había convertido en un militar más fuerte que nadie. El leve moretón de su mandíbula había desaparecido hacía mucho tiempo, pero el recuerdo de aquel día permanecía como una cicatriz imborrable en el corazón de madre e hijo. Mateo saludó la tumba de su padre y luego se paró junto a su madre. Durante un rato, ambos miraron el mismo punto en silencio. ¿Estás bien en la nueva unidad?, rompió el silencio Sofía. Sí, mamá. La nueva unidad está bien. El otro día, un soldado nuevo tenía problemas para adaptarse. Lo llamé aparte, hablamos un rato y lo invité a la cantina. Mateo sonrió levemente. Estoy vigilando para que nunca más un soldado tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Con esas palabras, Sofía finalmente miró a su hijo y sonrió débilmente. Su hijo no se había quedado en el papel de víctima. Había superado sus heridas y se había convertido en un verdadero soldado, capaz de cuidar las heridas de los demás. El día que fuiste al Congreso, comenzó a decir Mateo con cautela, ¿no tuviste miedo? Sofía volvió a mirar el cielo otoñal del cementerio. Se quedó pensativa por un momento. Y con una voz muy baja, respondió. Tuve miedo. Los ojos de Mateo se abrieron un poco. Pero si no le cortaba la cabeza a la serpiente, sentí que esa cicatriz que te quedó vos quedaría para siempre en todo este ejército. Así que no tuve tiempo para tener miedo. Le dio una palmada en el hombro a su hijo. Bueno, vamos. Estás de franco, hay que ir a comer.
Esa noche, Sofía no estaba en el despacho de la comandante de contrainteligencia, sino en la cocina de una casa normal, preparando la cena para su hijo. Seguía siendo una mujer de pocas palabras, pero la mirada con la que observaba a su hijo comer no era la de la dama de hielo que gobernaba el destino de la Argentina. Cuando el mundo se sumió en la oscuridad, regresó sola a su despacho de comandante. Sobre el escritorio, una montaña de documentos la esperaba. Se sentó y miró un pequeño portarretratos a un lado de la mesa. Su esposo con uniforme militar y su hijo con un uniforme de cadete. Y en el medio, la única vestida de civil, sonriendo alegremente en una foto de hacía mucho tiempo. Sofía acarició la foto en silencio. Y luego, volvió a tomar los documentos. Sus ojos volvieron a ser los de